La medicina es un derecho fundamental y gracias a eso, a día de hoy prácticamente cualquier persona puede acceder a una atención médica de calidad sin importar el lugar del mundo donde esté, su edad, sexo o posición económica. Incluso gracias al avance de la tecnología, actualmente los médicos podemos tratar con éxito casi todas las enfermedades que existen y con la gran cantidad de medios que tenemos se han construido millones de centros de salud en todo el mundo para democratizar el acceso a la medicina en la población. Tanto es así que si hoy te duele algo seguramente no tengas que ir muy lejos para que un médico te atienda y pueda prescribirte un tratamiento. Muchos ya damos por hecho todos estos logros y los hemos hasta normalizado, pero si nos ponemos a pensar, realmente todo esto que tenemos es desde hace realmente muy poco, desde hace nada. No sé, la verdad es que a veces me da por pensar en cómo era todo antes y la suerte que tiene nuestra generación. Así que hoy me gustaría reflexionar y explicarte exactamente desde dónde venimos, porque igual alguna vez te has planteado alguna de estas preguntas, pero no has encontrado respuesta. Como por ejemplo, ¿cómo era la medicina, por ejemplo, en la Edad Media? Que es que realmente no es hace tanto tiempo si lo comparamos con toda la historia desde donde venimos. ¿Cómo hacía la gente para recibir atención médica? ¿Esta atención médica era de calidad? ¿Cómo curaban a los enfermos? Y lo más básico, exactamente, ¿quién ejercía la medicina? Así que no me enrollo mucho más, hoy haremos un viaje de ida y vuelta a la Edad Media y te estaré contando exactamente a dónde iban los enfermos para curarse, porque, spoiler, no iban a los hospitales, y te contaré quién curaba a los enfermos, porque, spoiler, no eran solo los médicos. Te estoy intrigando, ¿verdad? Bueno, pues esto lo veremos después de la intro. Para comenzar con esta historia tenemos que retroceder más de 1000 años atrás, cuando estaba terminando el periodo de la Antigüedad Clásica y se transicionaba a lo que conocemos como medievo o época medieval. Este periodo de tiempo coincidía con la caída de imperios como el romano y a la vez se daba el empuje a otras corrientes de pensamiento, como el cristianismo. La Edad Media en Europa fue una época difícil en muchos sentidos. Se lucharon muchísimas guerras, lo que produjo pobreza y hambre, y por la poca higiene de la población también se propagaron muchas enfermedades. La mayoría de los enfermos que no eran de la realeza ni de una clase social alta no pueden recibir atención de un profesional de la medicina, pero incluso aunque pudieran, los médicos de aquella época servían más como eruditos, personas cultas que transmitían conocimientos, pero difícilmente se encargaban de procedimientos médicos complejos como las cirugías. Es decir, que por aquella época el médico transmitía sabiduría, pero no se ponía ahí a mancharse las manos, a lidiar directamente con el enfermo y mucho menos con patologías quirúrgicas. Los cristianos tuvieron un papel muy importante en la expansión de la atención médica en la época del medievo, cuando los monjes católicos empezaron a aprovecharse de que en sus bibliotecas tenían acceso a la literatura y documentos médicos para aprender a tratar ciertas enfermedades. Con el tiempo empezaron a ofrecer asistencia médica a personas que no podían permitirse pagar un, vamos a llamarlo, profesional de la salud, vamos a dejarlo ahí. Y algunos de los monasterios de la época empezaron a convertirse en una especie de hospitales donde cada vez más personas acudían para recibir tratamiento, muchas veces de forma gratuita y otras a cambio de regalos como comida o enseres, pero casi nunca dinero. Entonces estamos viendo cómo la Iglesia empezó a tener un papel muy importante en los avances de esta época, ya que a través de los monjes se cultivaban distintos tipos de hierbas en sus monasterios con fines medicinales, lo que además les daba la capacidad de proporcionarse remedios caseros como cremas y ungüentos para los pacientes que iban allá a tratarse. Y ahora bien, espera porque aquí llega el dato que realmente os sorprenderá, que os hará ¡puf! La cabeza. Los monjes tenían que seguir los protocolos de la Iglesia para poder servir en los monasterios, y uno de ellos tenía que ver con el corte de pelo que tenían que llevar los monjes y sacerdotes. La tonsura consistía en afeitar toda la parte de arriba de la cabeza, dejando solo una franja de cabello alrededor de los lados. ¿Sabéis, no? Esta típica imagen que veis por aquí de los monjes en la época medieval. Pues bueno, ya que lo tenemos claro, sigamos. Así que para mantenerse a tono con las reglas de la Iglesia, en los monasterios siempre tenía que haber uno o más barberos que trabajaran asegurándose de que los sacerdotes mantuvieran la tonsura correctamente. Como los barberos trabajaban en los monasterios, llegaron a presenciar a diario el trabajo de estos monjes, ganando cierta experiencia por la observación. Y más adelante fueron estos sacerdotes los que llegaron a utilizar a los barberos como asistentes médicos, lo que los convirtió todavía más expertos en todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Pero espera, Pau, un segundo. ¿Por aquel entonces no había cirujanos? O sea, ¿dónde estaban los cirujanos en todo esto? Bueno, evidentemente había
había médicos que sabían cómo operar a sus pacientes, pero estos se creían que estaban por encima de las cirugías y no estaban dispuestos a llenarse las manos de sangre. Más o menos un poquito como ahora con los internistas, ¿vale? Que se creen que están por encima de los cirujanos. Un corazoncito para vuestros amigos internistas y también para mi mujer que es internista. Bueno, dicho esto, sigamos. Por lo general, solo diagnosticaban enfermedades y prescribían recetas médicas. Después, los boticarios eran los encargados de preparar estos remedios, cremas y ungüentos y proporcionarlos a los pacientes. Pero había fundamentalmente dos problemas. Uno, que nadie operaba a los pacientes. Y dos, que si alguien pudiese operar a los pacientes no podían permitirse el pagar esta operación, ya que tenía costes muy elevados. Así que si el paciente necesitaba ser operado, igualmente tendría que recurrir a un monje católico o a alguno de sus barberos cirujanos. Además, era muy difícil encontrar a médicos profesionales fuera de las grandes ciudades. Entonces, pongámonos en situación. Por la época que era, falta de higiene, seguridad, vacunas, las ciudades estaban abarrotadas de enfermos, pero no había médicos. Así que por aquella época los únicos hospitales eran los monasterios, los únicos médicos que practicaban la medicina eran los monjes y los únicos cirujanos, aunque parezca mentira, eran los barberos. Pero espera, porque después ocurrió algo peor que complicó mucho más la situación. En el año 1130, en el conocido concilio de Clermont, se les prohibió de forma tajante realizar cualquier práctica médica a los monjes y sacerdotes católicos, porque esto perturbaba la vida sacerdotal. Fue entonces con esta nueva prohibición cuando los barberos pasaron a ser oficialmente los cirujanos de hecho en sustitución de los sacerdotes. Entonces, en esa situación, los barberos se tenían décadas aprendiendo de los monjes, y de hecho ya se les conocía como cirujanos antes de Clermont. De hecho, la primera descripción de barberos cirujanos que se conoce data del año 1000 después de Cristo aproximadamente. Pero una pregunta, Pau, ¿qué hacían exactamente estos barberos cirujanos? Básicamente cualquier cosa que los pacientes necesitaran, desde tratamiento de hemorroides, enemas, dolores musculares, hasta operaciones de cataratas, intervenciones quirúrgicas dentistas y maxilofaciales. ¿Y la medicina era de calidad? No exactamente. Hay que recordar que los barberos cirujanos no eran personas formadas ni capacitadas para realizar de forma correcta cirugías, ni siquiera las de menor complejidad. De hecho, a los barberos cirujanos, cuando se les reconoció oficialmente, solo tenían que pasar un examen muy sencillo para recibir una especie de licencia para practicar cirugías a la gente. La figura del cirujano barbero fue más circunstancial que otra cosa, y como no eran profesionales, tenían prácticas que hoy en día se considerarían terriblemente poco éticas y estarían completamente prohibidas. Por ejemplo, uno de los trabajos más comunes que hacían eran las sangrías. Esta práctica consistía en eliminar el exceso de sangre del cuerpo, lo que se creía que podía causar malestar y numerosas enfermedades. Que por cierto, si te gusta todo este tema de medicina antigua, de diferentes teorías médicas y tal, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo en el que hablamos de la teoría hipocrática, de la teoría de los 4 humores de Hipócrates, que la verdad que te flipará muchísimo. Los barberos metían en agua caliente el brazo del paciente para que sus venas se hincharan y con la ayuda de un artefacto filoso pinchaban la vena para poder hacerla sangrar. Los barberos cirujanos también dejaban que la astrología influyera muchas veces en el tratamiento que aplicaban a sus pacientes, así que no era raro que decidieran realizar una operación o procedimiento médico teniendo muy en cuenta las fases de la luna. O sea, flipante, ¿verdad? En plan de, vaya, luna creciente, amputeamos una pierna, o no, luna llena, amputeamos en la otra. O sea, seguramente no llegaba hasta esta extensión, pero me imagino que no iría demasiado desencadenado. Por si esto no fuera poco, la salubridad en la Edad Media, sobre todo en el ámbito médico, era muy escasa. Eso, sumado al enfoque deductivo de los barberos cirujanos al intentar descifrar un tratamiento para calmar el dolor del paciente, hacía que estos procedimientos fueran altamente peligrosos. De hecho, la tasa de mortalidad era realmente alta, debido a que muchos pacientes morían durante la intervención, ya fuera por causa de hemorragias severas o por infección de las heridas debido a la mala higiene. Aún con todo, la figura del barbero cirujano se extendió a muchas latitudes de Europa. Ya no solo eran conocidos en Francia, sino que llegaron a tener presencia en otros países, como Inglaterra o Italia. Un papel fundamental que asumieron los cirujanos barberos fue atender a los soldados heridos durante las guerras que se luchaban en aquella época. Los cirujanos barberos daban asistencia médica a los soldados según su criterio, y en muchas ocasiones amputaban los miembros que consideraban que estaban demasiado dañados y no podían repararse. A la vez que ejercían la medicina, estos pseudocirujanos no abandonaban su otro oficio, ya que seguían trabajando como los barberos de los militares y por lo general usaban las mismas herramientas para ambas cosas. Durante varios siglos, el esquema tripartito dentro de la medicina, es decir, médico que diagnosticaba, boticario que fabricaba medicinas y barberos cirujanos que operaban, siguió utilizándose y funcionaba bastante bien. Esto incluso, aunque ya a partir del siglo XIII empezaban a crearse numerosas universidades con facultades de medicina y se abrían nuevos centros hospitalarios en el mundo. Aún con todo este avance, la medicina de calidad seguía estando al alcance de pocos. A lo sumo, los más pudientes podían permitirse que un médico profesional estuviera presente durante una cirugía para indicarle al cirujano barbero lo que tenía que hacer, aunque no participase en la práctica, lo que me parece alucinante. En plan, un médico dijese al cirujano barbero, oye, corta eso, no, córtalo así, haz de esta manera, haz de otra, en plan de, hazlo tú si lo sabes hacer, ¿no? O sea, bueno,
La verdad que las maravillas de la medicina. Era obvio que aún faltaba mejorar el sistema de salud con normas éticas que dignificaran a los pacientes y les garantizaran procedimientos médicos seguros y de calidad. Por lo pronto, la tasa de mortalidad seguía siendo alta y los esfuerzos de los cirujanos barberos no significaban un cambio trascendental en la calidad de vida de las personas comunes. Pero vale, Pau, me estás contando todo esto, pero yo quiero saber una cosa. Los cirujanos barberos, si su aporte a la medicina fue trascendental, no fue trascendental, es una anécdota, ¿qué es lo que me estás contando? Pues no fue irrelevante para la medicina. Hubo incluso algunos cirujanos barberos que destacaron y cuyas investigaciones fueron muy valiosas para el campo médico. Uno de ellos fue Ambroise Paré, que vivió en el siglo XVI. Él no tuvo formación profesional como médico por falta de recursos, pero llegó a destacar como un excelente barbero cirujano de su tiempo. Con el tiempo llegó a trabajar como cirujano de la realeza y médico de la Cámara de Nobles. Paré realizó aportes a la medicina moderna muy significativos, entre ellas el diseño de materiales quirúrgicos y de prótesis, así como la hemostasia de los vasos sanguíneos para tratar hemorragias y la ligadura de los mismos para amputaciones, técnicas que se siguen utilizando hoy en día. Ambroise Paré es conocido como el padre de la cirugía y su legado como cirujano barbero pasó a la historia. Finalmente, y después de muchos siglos de actividad, Luis XV de Francia fue quien emitió un decreto para prohibir que los barberos ejercieran la medicina en 1743 y 2 años más tarde se hizo lo mismo en Inglaterra. Esto, ligado al avance de la medicina y la formación de nuevos doctores que sí ejercían la práctica, llevó a la época de los barberos cirujanos a su fin. Hoy en día, ninguno de nosotros se atrevería a dejar que un barbero nos realizara una operación, y de hecho esto sería totalmente ilegal y antiético. Pero hay que entender las necesidades de la época, y que sin duda han ayudado al desarrollo de la medicina. Gracias a la bioética moderna, hoy en día se busca la dignidad de los pacientes al proveer atención médica de calidad, segura y accesible a cualquier persona. Nadie que no esté completamente capacitado para ello podría intervenir quirúrgicamente a un paciente, pero incluso los que sí que estamos capacitados tenemos ciertas limitaciones en los tratamientos que podemos aplicar. La bioética es clave para nuestra profesión, porque con ella se han definido normas de conductas que beneficiarán al paciente y que les darán un mayor poder de decisión sobre su cuerpo, a la vez que nos permite a los médicos regirse por altos estándares en la atención que prestamos. Hace unos meses entrevistamos a la doctora Undina Vélez, una experta en bioética. De hecho, os recomiendo que echéis un vistazo a la entrevista. Podéis hacer clic por aquí encima, aquí veis un pedacito de la entrevista. La verdad que fue una entrevista muy interesante. Ella es formadora en bioética y además de ser médico de familia, se dedica a la bioética de manera profesional. Así que si os interesa ese tema, echad un vistazo porque realmente es un podcast, una entrevista que os flipará muchísimo. Hilando con todo lo comentado antes de los barberos, quizá si la bioética hubiese existido en el medioevo, se hubiesen evitado muchas muertes innecesarias por negligencia o ignorancia. Y realmente esto da que pensar y mucho. Así que nada, me toca solo despedirme. Espero que te haya gustado el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, déjame aquí abajo en los comentarios escrito Alpaca Barbera, suscríbete si no lo estabas y nada, que sepas que YouTube piensa que este vídeo aquí te puede flipar y te puedes suscribir aquí abajo si no lo estabas. Nosotros nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.